tenemos la grata ocasión de compartir este programa Consensuando con cada uno de ustedes. Queremos agradecer de manera muy particular a todos y cada uno que todos los sábados se dan cita con este programa Consensuando. En la oportunidad de hoy, la entrega de hoy, tenemos una persona ligada a este tema de crisis de salud que han hecho un trabajo encomiable a nivel general. Quisiéramos que con nuestro colaborador, nuestro copatrocinador, nuestro compañero de trabajo, Víctor de Asa, compartamos este espacio con nada más y nada menos con el licenciado Chanel Rosa Chupani. Con él y con Víctor vamos a estar compartiendo todo este espacio de Consensuando para información de cada uno de ustedes. Para mí es un grato placer, mi querido amigo Gustavo, que hoy no solo estaremos tú y yo, que hemos cultivado una gran amistad, sino que también va a ser una trilogía de amigos. Yo no sé si con esto te caliento, Chanel. No, que va, jamás. Porque de hecho, cuando Luis Abinader estaba buscando un espacio en el gobierno para ver si le autorizaban construir el hospital temporal de agua, yo le dije, si tú me autorizas, hablo con Chanel. Ay, saludos a ustedes, un placer para mí estar con ustedes. Sí. Sobre todo en este momento tan especial. Gracias, muchas gracias. Gustavo, sí. Gustavo, ¿tú quieres tener el privilegio de iniciar o inicio yo? Deja comenzar yo para pichar así de, como dicen allá. No, hoy no hay línea recta porque este va a ser un programa de orientación a la ciudadanía, de cero ataque político, porque estamos en una pandemia que desaprovecharíamos el espacio de orientar a la ciudadanía si perdemos de vista el rol que tiene que jugar nuestro amigo Chanel Rosa. Así que adelante, Gustavo. Sin embargo, Víctor, yo debo comenzar diciendo, para que Chanel me oiga, que en aras de él tratar de conquistar buenos activos del PLD, me preguntó a mí si Chanel tuviera la ocasión de ser funcionario del próximo gobierno, del supuesto gobierno de Luis Abinader. Yo dije, mira, será señores, vamos a esto. Mira, vamos a lo que venimos. Sí. Mira, luego de ocurrido el tema de Puerto Plata y la insensatez del peregrino de tratar de llegar a Puerto Plata sobre una inquietud, sobre una demanda, para nadie es un secreto que ha despertado una gran suspicacia en cuanto a los municipios de Puerto Plata. No solamente Puerto Plata, sino la osadía de despacharse con multitudes alrededor de él que de una forma u otra podía producir situaciones muy difíciles de controlar en términos de salud. Los resultados de esa osadía de toda esta gente que de una manera insensata tuvo bien acompañar al famoso peregrino, se ha podido medir a través del sector salud pública, lo que implica para esta provincia esta osadía. Sí, mira, nosotros esta semana, tanto el ministro de Salud como nosotros estuvimos en Puerto Plata el martes pasado, un poco para ir preparando la provincia, no solamente la ciudad de Puerto Plata, sino toda la provincia ante una eventualidad que pueda pasar a propósito de lo que tú has comentado, Gustavo. Y efectivamente, si la epidemiología no falla, como yo he dicho, nosotros podemos esperar casos, una cantidad importante de casos ya para la próxima semana. Es bueno recordar que este virus, el periodo de incubación es alrededor entre 5 y 14 días, por lo tanto, hemos tenido esta semana para prepararnos, porque siempre es importante uno adelantarse a cualquier eventualidad. Y dentro de esos esfuerzos que hemos hecho, esas actividades que hemos hecho en Puerto Plata, lo primero es que se ha fortalecido la capacidad de respuesta, que es lo que nos corresponde a nosotros, de la red de servicios públicos de salud. ¿Cómo lo hemos fortalecido? Por ejemplo, esta semana ya tenemos 3 ambulancias, además de las que habían en la provincia, para fortalecer los traslados o los eventuales traslados que puedan producirse entre los municipios, la provincia, a los diferentes centros de salud. Igualmente, en la provincia no, el sector público, quiero decir, tenemos 11 ventiladores allá, lo vamos a llevar a 18 ventiladores de respuesta
Igualmente estamos designando más personal en el Hospital Ricardo del Mar, que es el hospital provincial, los hospitales municipales de toda la provincia, pero igualmente el Ministerio de Salud Pública ha seguido con su esfuerzo de localización de potenciales contactos. Es bueno informar que antes de este evento ya la Dirección Provincial de Salud tenía ubicado prácticamente los contactos de los casos positivos que habían anterior. Ocurrió que muchas de esas personas que estaban positivos participaron en la actividad del domingo pasado. Porque si la lógica de esa actividad era curarse, es natural pensar que quienes estaban enfermos pretendían también curarse con esa actividad que hizo el peregrino. Entonces muchas de esas personas se fueron a esa actividad. Entonces es un tema también que a nosotros nos preocupa. Por eso, además de esto, también se han preparado 2 centros de aislamiento, uno en Cabarete y otro en Montellano. Hemos tenido dificultad porque en Cabarete no se han aceptado los centros de aislamiento, pero todos sabemos que el hecho de que haya un centro de aislamiento en una comunidad determinada, eso no implica que la comunidad se va a infectar ni nada por el estilo. Lo que finalmente quiero decir en el caso lamentable de Puerto Plata es que en estos días nosotros no hemos estado preparando para dar respuesta efectiva ante lo que pueda pasar. Igualmente se ha enviado medicamentos y estamos fortaleciendo también la capacidad financiera de los hospitales con mayores recursos de lo que adicionalmente ellos reciben mensualmente. Y no solamente, escúchame, Víctor, no solamente Puerto Plata, nosotros también, porque participó personas, nos dicen, de Río San Juan, de localidades cercanas, Gaspar Hernández. Entonces también hemos tenido, por ejemplo, a Río San Juan también estamos enviando una ambulancia adicional a la que ya tenían. O sea, estamos preparando, reitero, una respuesta para que no nos tome de sorpresa cualquier eventualidad que pueda presentarse. Sí. Chanel, yo te veo más delgado. Sí. ¿Qué está pasando? ¿La cuarentena te ha favorecido? 26 libras menos, Víctor. Lo que pasa, tú sabes que este trabajo es muy demandante. Y además yo tengo un tema que a veces es bueno y es malo, que soy muy accesible. Entonces a mí me llama mucha gente, muchísima gente, a cualquier hora de la noche, la madrugada, el día. Y uno tiene que dar respuesta porque finalmente uno es un servidor público y uno tiene que dar respuesta, pero eso también implica que tú consumas mucho más tiempo. Las preocupaciones de todo esto no ha sido fácil, además de temas personales, porque uno también ha perdido amigos, en todo esto, compañeros de trabajo, amigos, que ni siquiera uno ha podido despedir. Entonces, tú tienes que lidiar con todos esos temas, los temas laborales, que no son ya de por sí fácil, también temas de carácter personal. O sea, todo eso, pero nada, seguimos. Déjame confesarte algo, Víctor. Siento la necesidad de decirle a Chanel que quizás es un asunto de demasiada humildad, porque en las redes sociales Chanel ha tenido la ocasión de publicar el celular de él para que lo llamen. Sabiendo eso, yo vea, caí esto. Y dije, Gustavo, si tienen alguna dificultad y la gente me llama, licenciado, ¿por dónde queda el lugar, el hospital que usted está el sitio? ¿Usted me puede mandar la ubicación? Digo, no, pero yo no estoy en el hospital. Yo le dije si tenían dificultades. Dáselo por un chimbadura, Víctor. Ahora ¿Cómo se hará Chanel cuando lo llaman de una comunidad, un amigo? Mira, tengo mi papá, tengo mi hermano, tengo un amigo, un compañero, y no hay ventilador ni hay cama. ¿Te sientes impotente? Mira, Víctor, qué buena pregunta, porque eso me da la oportunidad de comentar un poco lo que nosotros hemos estado haciendo del Servicio Nacional de Salud. Como ustedes saben, nosotros tenemos la obligación de dar respuesta a lo que tiene que ver con la atención tanto hospitalaria como de primer nivel. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado algunas actividades importantes. Lo primero es que hemos preparado lo que hemos llamado una red COVID, que es una red de hospitales, 150 hospitales a nivel de todo el país, que algunos están completamente dedicados a este tema, otros tienen parte de sus camas. Nosotros tenemos ahora mismo, en todo el país, tenemos 2.850 camas preparadas para atender esta emergencia nacional. En ningún momento nosotros hemos tenido, hasta este momento, y ojalá pase, no ocurra lo contrario, más del 20% de las camas ocupadas. Nosotros tenemos un control, nosotros hacemos un corte 2 veces al día en todo el país para saber monitorear el número de camas que tenemos ocupadas
y esta semana esa ocupación ha estado alrededor de 550, 580 camas ocupadas con personas confirmadas o positivas o sospechosas. Igualmente, el otro tema es el tema de los ventiladores, que tú muy bien señalas. Nosotros sabemos, tenemos 130 ventiladores en todo el país. La próxima semana estamos aumentando esa cantidad para que pasen de más de 150 ventiladores, pero tampoco hemos tenido todavía un colapso, un desborde en el uso de ventiladores. Y este seguimiento que yo le decía que hacemos 2 veces al día, porque nosotros también actuamos en función de lo que está pasando en una determinada comunidad. Por ejemplo, no es lo mismo la capacidad de respuesta que hemos tenido que dar en el Cibao Central, desde el nordeste de San Francisco de Macorís, pasando por La Vega, Salcedo, Espaillá, Santiago y Puerto Plata, que por ejemplo la respuesta en el sur. En el sur, afortunadamente, hemos tenido muchos menos casos, excepto Poichío, que hemos tenido un brote más o menos importante, pero en el Cibao ha sido hasta ahora una gran prueba de fuego hasta este momento. Entonces, la estrategia ha sido fortalecer el Cibao, pero igual, nosotros tenemos, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, esta semana hemos tenido 14, 15, en un momento tuvimos 20 casos de hospitalización, pero ya ha descendido bastante la hospitalización en San Francisco de Macorís, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. Pero la respuesta es eso. Nosotros sabemos que en otros países han tenido casos que han desbordado, han colapsado los sistemas sanitarios y nosotros esperamos que en este país no tener esa eventualidad. Y por eso no hemos tenido este tiempo para prepararnos. Aunque sabemos que, y eso también quiero aprovechar, que todo lo que pueda pasar en el sistema de salud depende de cosas que tenemos que hacer ahora, como por ejemplo el respeto al distanciamiento social, el uso de mascarilla en lugares públicos, el respeto a la cuarentena y al toque de queda. Son aspectos importantes porque eso, dependiendo de cómo manejemos esos temas, entonces sabremos si vamos a tener un mayor o menor impacto en el sistema de salud. Con Chanel podemos seguir hablando, pero yo pienso, Víctor, que tenemos unos compromisos comerciales que atender. Yo quisiera inmediatamente después de la pausa poder intervenir sobre algo que la ciudadanía quiere saber en relación a Chanel. Perfecto. Estamos próximos a aplanar la curva de contagio del coronavirus y sobre todo esto y los planteamientos que hay para unas elecciones supuestamente convocadas para el 5 de julio. ¿Cómo supuestamente? Bueno, todavía no hay un consenso, o sea, todavía no se ha dictaminado. ¿Cómo? Pero ya la Junta Central Electoral está preparándose para eso. Pero partiendo que hayan elecciones el 5 de julio, todavía la curva de aplanamiento en cuanto al contagio del coronavirus no hemos llegado al tope. ¿Pudiéramos nosotros estar completamente convencidos que convocar alrededor de 7 millones de dominicanos para que se concentren en los recintos electorales no pudiera ser exactamente poner en riesgo lo que hasta ahora con mucho esfuerzo hemos logrado? O sea, ¿qué tan seguro pudiera estar el sector salud de garantizar que convocatorias de masa como esta no pudieran estar abocadas a un resurgimiento del tema del coronavirus, y si estamos nosotros, el sector salud, convencido de que no habrá absolutamente ningún riesgo en que esta convocatoria se pueda hacer para esa fecha? Sí, mira, hay 2 temas en tu pregunta, Gustavo. Uno es el tema que la gente pregunta frecuentemente, si estamos aplanando ya la curva. Ustedes han visto esta semana los datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública y nosotros todavía estamos en una etapa ascendente, yo diría, de esa curva. Lógicamente tiene que ver también con la mayor cantidad de pruebas que se están haciendo y que expresan una realidad de la situación. Por lo tanto, yo te diría que eso va a depender, y reitero, todo esto depende mucho de las políticas públicas que se puedan establecer y que estamos estableciendo, pero también y sobre todo esa actitud del ciudadano
respecto a los temas que mencioné anteriormente y que quiero reiterar. Distanciamiento físico, el respeto de la cuarentena y también el respeto del toque de queda, que son los elementos en los cuales se ha fundamentado, vamos a decir, la política preventiva, además del cierre de muchas actividades, que como ustedes saben, solo las actividades sociales, las actividades esenciales quedaron abiertas. Eso entonces, todo lo que pase en todo este periodo va a depender mucho de esos temas. Respecto al tema de las elecciones, mira, yo creo que, y como dijo el ministro de Salud Pública, hay que ver cómo nosotros marchamos en estas próximas semanas. Yo creo que esta próxima semana pueden ser decisivas. Sin embargo, ha habido, y que eso yo quiero dejarlo claro, ha habido una posición del presidente de la República expresado a través de los voceros del gobierno, en el sentido de que el 16 de agosto próximo, aquí va a haber un nuevo gobierno. Es decir, el gobierno actual termina el 16 de agosto y sea el partido que gana, ha sido más que la intención, ha sido dejar la claridad del gobierno actual, que no hay ningún interés de que este gobierno se mantenga más allá del 16 de agosto. Entonces es importante que tanto la Junta como el Ministerio de Salud Pública, en este caso, puedan acordar las modalidades, porque habría que ver si se necesitan más recintos que permitan que vote menos gente que lo que habitualmente vota en esos recintos. Algunas modalidades habría que buscar para que la persona, sea esa fecha que se buscó o cualquier otra fecha antes del 16 de agosto, permita cumplir el calendario electoral. Sí. Chanel, voy a cruzar los dedos para que no te equivoques en la respuesta, porque la intención no es esa, porque me siento muy amigo tuyo y no quisiera que te equivoques. Pero la verdad es que el ministro de Salud Pública y tú tienen como comportamiento muy diferente. Tú eres un hombre más social, se te ve como una persona de mucho trabajo, y el ministro se ve como un político, que es reactivo, que responde a los políticos, y me interesaría saber cómo es esa coordinación entre ustedes, porque la gente no cree en los datos que da el ministro de Salud. Dice que es un subregistro. ¿Cuál es la realidad? No, mira, yo ahí, primero, el tema de la coordinación, nosotros como sector, y no solamente como sector, nosotros tenemos varias instancias de coordinación. Una de esas instancias es la que cabeza el ministro Montalvo, que es la Comisión Nacional contra el Coronavirus, y también tenemos otra comisión por decreto, que es la Comisión de Emergencia, en la cual también tanto el Ministerio de Salud Pública como el Servicio Nacional de Salud somos miembros activos de esa comisión. Igualmente, el Ministerio tiene otra comisión que la preside el propio ministro, en la cual el Servicio Nacional de Salud es miembro. O sea, hay 3 espacios de coordinación, además de la coordinación frecuente que estamos obligados y que hacemos todos los días. Incluso los datos que yo acabo de ofrecer son datos que nosotros le entregamos al Ministerio. Lo hacemos también, pues es una obligación legal entregar toda la información. Respecto al otro tema, mira, yo te diría que nosotros, Víctor, ha sido una desgracia que este periodo, que esta pandemia haya coincidido con un periodo electoral, porque las cosas se vuelven mucho más difíciles. Cualquier cosa que tú digas o dejes de decir se puede malinterpretar. Yo sí quiero decir, mira, con el tema de los datos, es un tema que ocurre en todos los países, que es el tema del subregistro. Si tú lees lo que está pasando en todos los países pasa igual con este tema. ¿Y qué ocurre? Que el 82%, 80% de los casos de coronavirus transcurren sin síntomas. Yo he tenido casos de gente que conozco que se ha hecho la prueba y la prueba dice que ya pasó el coronavirus y no se dio cuenta. Entonces, por supuesto, tiene que haber un subregistro como en toda parte del mundo. Ahora, lo que sí yo garantizo que es un subregistro no es intencional. Nosotros estamos, el sistema de salud, estamos obligados, y así lo estamos haciendo, dar la información verídica. Por supuesto, si tú dices que que por ejemplo, el italiano resultó negativo luego de 58 días ingresado, y la gente dice que ese no es el italiano, hay cosas que es difícil tú
lograr. Entonces tuvo la embajada de Italia que dar un comunicado diciendo que sí, que será ciudadano italiano y que era la persona que todo el mundo. Entonces yo creo que también ocurre por la época, como te decía, en la cual estamos pasando. Pero igualmente yo no olvido nunca que yo soy un servidor público en primer lugar y que yo también tengo obligación con toda la ciudadanía. O sea, es un tema también importante. Yo creo que es el tema que ha primado. Por supuesto, yo creo que la contaminación electoral, a veces uno pierde también los estribos, pero es un tema, porque somos seres humanos. Entonces, yo creo que es un tema que esa fatal coincidencia también incide en alguna. Pero sí quiero reiterar el tema de que los datos que se ofrecen diariamente son datos que entran al Sistema Nacional de Epidemiología. Por ejemplo, con el tema de las muestras, a mí me preocupa que ya se están haciendo muchas muestras que no están entrando al sistema de epidemiología. Entonces es como si no se hicieran, porque las pruebas que tú nos reportas a ese sistema es como no quedan registradas. Entonces también puede haber un subregistro de pruebas. Y fíjate que a nosotros no nos conviene tampoco un subregistro de casos, porque un subregistro de casos te aumenta la letalidad. Es decir, que es la relación entre casos positivos y personas fallecidas. Entonces, es un tema, pero aún así, porque esto no es un tema de conveniencia, nosotros, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, recibe todas las informaciones tanto de los centros públicos como de los centros privados. Gustavo, sí, Gustavo, sí, te doy chance a ti o tú quieres ser más activo en el próximo segmento y yo hacerle otra pregunta. No, hay un tema que a mí me gustaría compartir con Chanel. Parece ser, Chanel, que sectores productivos de la República Dominicana comienzan como medio a desesperarse. Comienzan como que le suelten un poco la válvula para integrarse a la actividad productiva. Ya se han hecho 2 extensiones del plan de emergencia. Y sobre esta parte, pudiéramos decir que todavía sectores políticos de manera apresurada comienzan a hacer actividades de masa, actividades que concentran mucha gente. Pudiéramos nosotros pensar que las elecciones, si termina el estado de emergencia el 17 de mayo, estaríamos nosotros compelidos a hacer unas elecciones presidenciales y congresuales en apenas 49 días. La oposición siente que quizás eso es muy poco tiempo para ellos vender su candidato cuando todavía ellos mismos no tienen la boleta totalmente completada por asunto de reserva y demás. Entonces yo pudiera decir, después del 17 de mayo, que es cuando se cumple el plazo que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para hacer el estado de emergencia, pudiéramos todavía estar abocados, y quizás tú no puedas adivinar, pero pudiera ser que no hayamos llegado a la curva de aplanamiento que invite o que convoque a que República Dominicana amplíe ese estado de emergencia. Por lo tanto, reduciría de manera notable lo que pudiera ser el tiempo para la campaña. Mira, yo primero quiero decir algo. Yo quizás en la comisión presidencial he sido la persona más radical sobre el tema de la cuarentena, sobre todo al principio. Yo era partidario, nosotros éramos partidarios, sobre todo la gente del sector salud, que tiene una visión distinta al que está del lado económico, de la parte económica. Éramos más radicales en el tema de la cuarentena. Ahora, yo quiero decir 2 cosas sobre el tema de la cuarentena total que se ha planteado en algún momento. Primero, ese tema de cuarentena total y obligatoria responde mucho a una visión de clase media, o sea, personas que tienen en su casa una habitación con habitaciones con baño, que tienen más o menos una amplitud, es decir, una visión de clase media que no es la visión que tiene la generalidad de la población dominicana, que vive, por ejemplo, en barrios marginados, etc. Lo otro tema es el tema de la composición social y económica de nuestra población. Nosotros, contrario a Europa, y quizás ese fue un error que muchos que pensamos en América Latina de este lado que no vimos, nosotros tenemos una economía informal de mucha gente que tiene que salir a la calle diariamente a buscar el sustento de su comida, y eso es un tema que se ha contemplado. Cuando se han tomado estas medidas, se ha tomado en cuenta. Por lo tanto, cuando se habla de ir en este momento de abrir la economía, yo sí estoy de acuerdo
que tenemos que tener un plan como tienen los países, pero yo no veo que una vez concluido este periodo que el Congreso acaba de otorgarle al Poder Ejecutivo, nosotros estemos preparados para abrir completamente la economía, ni siquiera a otros sectores. Yo tengo muchísimo temor de que nosotros podemos tener un rebote como ha pasado en algunos lugares porque hemos descuidado, y la OMS esta semana acaba de hacer un llamado en ese sentido. La pandemia no ha pasado. Los niveles de contagio son altos. Mira, hay algunos países, creo que Suecia fue un país que no estableció cuarentena. Pero ellos han pagado un costo por eso. Ellos han tenido una tasa de letalidad de un 12%, o sea, de la más alta. Han tenido 25,000 casos y murieron más de 2.500 personas. Y ya ustedes se imaginan lo que eso pasaría en un país como estos países de América Latina. Entonces, yo estoy plenamente convencido de que nosotros, una vez termine este proceso que se le ha otorgado de emergencia al Poder Ejecutivo, no estamos preparados todavía ni para abrir completamente la economía, ni tampoco para una reducción de los casos que indique que podamos hacer algo distinto a lo que hemos hecho hasta este momento. Yo creo que nosotros tenemos que tener sobre todo que aquí cualquier apertura que se haga puede malinterpretarse. Y todos sabemos, señores, yo recuerdo cuando se habló en la comisión de prohibir que la gente saliera de Semana Santa, yo dije, pero eso no hay que aclararlo, porque yo imagino que nadie va a salir. Y después me entero que había muchísima gente que tenía viajes preparados para salir de la ciudad. Entonces, también tenemos que, lógicamente, tener esa visión del ciudadano que muchas veces, ante cualquier medida de apertura, puede entonces malinterpretarse y tener una apertura mucho más allá que la que nos puede convenir. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy gradual en esa apertura, con mucho cuidado, porque todavía tenemos una circulación comunitaria y local del virus bastante importante. Chanel, no nos corresponde a nosotros, el liderazgo político, enviar señales claras de distanciamiento social, porque sí, me llama mucho la atención cómo la desinformación quizás de algunos le invita a hacer prácticamente mano a mano. Yo he visto... Mira, Gustavo, y yo quiero ser en esto también, y esto que tú dices así, yo creo que el mejor aporte que el liderazgo político puede hacerle al país es exhortar a la población que mantenga las medidas que hasta ahora se ha tomado, que la gente no salga de sus casas si no tiene que salir aún por una cuestión elemental de alguna compra que pueda hacer, que salga lo menos posible, porque hay gente que tenemos que salir todos los días por un tema laboral, por un tema de obligatoriedad, y nosotros le agradeceríamos todo lo que estamos en este lado, que la gente salga lo menos posible. Por ejemplo, nosotros hemos tenido esta semana días que parecieran normales en la ciudad capital, y eso asusta bastante, porque mientras mayor circulación de personas hay, mayor posibilidad tenemos de contaminación y por lo tanto una menor posibilidad de alcanzar la meta que todos queremos, que es el aplanamiento de la curva y que comience ya a... Víctor, tú entras ahorita para un segmento yo te lo pudiera dejar a ti, sin embargo no debemos dejar pasar por alto el hecho de los verdaderos héroes en esta batalla, que es el sector salud, médicos, enfermeras, asistentes y todo ese personal, de una manera heroica, salen todos los días, tanto la Policía Nacional como la Policía, las Fuerzas Armadas, claro. Todos los días a asumir riesgos que implica estar en contacto con la gente. Naturalmente que el sector salud ha sido generoso también con ese sector, porque ha prohijado incentivos que tienen mucho que ver con satisfacer unas expectativas de una población que esa gente está esperando de ellos. ¿Qué tal? Que hasta ahora no he sentido en el sector de enfermería, el sector médico, ninguna queja que pueda llamar la atención del sector salud pública sobre las expectativas que ellos tienen, sobre su sacrificio, cómo están siendo recompensados las horas extras, el trabajo extra que están haciendo. Sí, mira, nosotros esta semana, pagamos ya la primera parte de los incentivos que el gobierno autorizó para los meses de abril y mayo. Más de 230 millones de pesos se pagaron incentivos a ese personal que tú bien señalas. Por supuesto, esto no compensa el esfuerzo, la gente que día a día va a las emergencias, a la unidad de cuidado intensivo, a la parte de hospitalización,
porque sabemos que también están arriesgando su vida. ¿Qué nosotros hemos hecho? Nosotros hemos tenido un contacto importante, tanto con el Colegio Médico Dominicano, con su presidente, con los presidentes provinciales del Colegio Médico. Quiero decir que nosotros tenemos una relación muy permanente con el doctor Waldo Suero, una relación también con los presidentes de sociedades del Colegio Médico Dominicano, los presidentes del Colegio Médico Dominicano en muchas de las provincias del país. En este periodo se han nombrado alrededor de 1.800 personas en el último mes en el sector salud. Que muchas de esas recomendaciones, cuando notamos que hace falta personal, lo trabajamos con el Colegio Médico, con los gremios de enfermería. Hemos querido también compensar este esfuerzo que se hace, por ejemplo, en el área de enfermería, con muchas enfermeras que hace años estaban graduadas, pero tenían el cargo de auxiliar de enfermería. Le estamos dando le estamos ya cambiándole esa designación, como se llama, para que sean ya enfermeras graduadas, porque tienen su título. Eso estamos trabajando más de 500 casos en este momento, de personas ya que tenían años con esos títulos y se la está reconociendo. Entonces, ese esfuerzo que se hace también del sector salud, que no solamente es económico, tenemos una línea de colaboración para aquellos casos, que es un tema importante, el caso de salud mental, de apoyo de salud mental, se le está dando apoyo a las diferentes personas que trabajan en el sector, que si necesitan, y para eso hemos hecho acuerdos, tanto el Ministerio de Salud como el Servicio Nacional de Salud, con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y el Colegio Dominicano de Psicólogos. Y tenemos más de 500 profesionales que asisten a las personas que trabajan en el sector salud específicamente cuando requieran un tipo de apoyo emocional, de apoyo de salud mental. O sea, que como ustedes pueden ver, ha sido un esfuerzo transversal, no solamente en el tema de COVID, sino también apoyo a muchas otras actividades que estamos haciendo. Hemos llegado al segundo segmento, Víctor. Sí. Yo te voy a dejar el segmento entero que viene a ti. De manera porque quería cerrar esa parte diciéndole a Chanel que más que el tema de incentivo salarial, que es importante, pero la función del médico es más por vocación. A mí me preocupan otras cosas. Por ejemplo, mi hija, Darwin Ideaza, es la encargada de COVID por el área de medicina interna del Cabral Ibáez. Y yo a veces le digo, mi hija, cuídate, porque yo veo que es verdad que se pone sus lentes y un vestuario, pero es como tan diferente el equipo de protección personal que usan los médicos de aquí a lo que yo veo que en Despierta América siempre presentan esos médicos tan... Víctor, nosotros tenemos, mira, nosotros tenemos los equipos, esos mismos equipos también los tenemos, nosotros igual, o sea, ahora, por supuesto, aquellas personas que están dentro de unidad de cuidado intensivo, por la naturaleza del trabajo que realizan, también tienen uno, pero igual, nosotros nos hemos preocupado que que los médicos tengan su equipo de protección personal durante todos estos días. Por ejemplo, ahora mismo que estamos en un fin de semana largo, todos los días estamos despachando equipos. Nosotros no tenemos horas para trabajo. Vamos a trabajar todo este fin de semana, el lunes, que es un día laborable, igual vamos a trabajar con el despacho de equipo de protección personal y medicamentos, que es importante, la hidroxicloroquina, que quisiera que ustedes me permitieran hablar sobre ese tema, que no solamente se está usando en COVID, sino, y quiero hacer un llamado a toda la población, aquella población que lo usa regularmente porque tiene algún tipo de enfermedad o lupus, que padece ese tipo de enfermedad, y que ese medicamento ha desaparecido de las farmacias privadas, lo pueden retirar de los hospitales públicos sin ningún costo, o sea, es gratis a toda esa persona que lo necesita, solamente tiene que llegar la indicación de su médico y se le entrega. Si tiene alguna duda, puede llamar al asterisco 462, línea 1, y ahí le dan cualquier otra información que requiera. Pero no queremos... comprobado que ese medicamento es efectivo para la enfermedad. Bueno, nosotros, hablando con los profesionales nuestros y otros países, ellos reportan muy buenos resultados en el uso de esa hidroxicloroquina, de ese medicamento. Pero lo que quería decir, Víctor, que además de eso, porque realmente ese medicamento en la mayoría de los casos se da con personas ingresadas, pero personas que no tienen COVID, pero que sí tienen lupus, por ejemplo, y que habitualmente lo usan, ese medicamento, lo que quiere decir que esas personas pueden, con su indicación de su médico, retirarla por cualquier de nuestros hospitales en todo el país, o si tienen alguna duda, llamar a la asterisco 462, a la línea número 1, y ahí tienen todo el tipo de información. O al celular tuyo. Ya, el celular.
Lo sustituimos por un celular, porque a la 1 de la mañana me llamaron para preguntarme dónde quedaba el hospital. Con Chanel vamos a seguir conversando inmediatamente después de esta pausa comercial. Le invitamos a que se mantenga con nosotros. Sí. Bueno, continuando con esta conversación que es bastante amena, que hemos desarrollado en el día de hoy. A pesar de lo serio del tema, ¿verdad que sí, Víctor? Sí, claro, claro. Bueno, yo siempre he dicho que no hay cosa más seria que un relajo. Sí. Hay dos cosas. Primero, la gente como que se siente ya cansada de la cuarentena. Sí, y claro. Además, como que las otras enfermedades se están pasando por alto, porque todo es COVID. Sí. Y a mí me gustaría, como Gustavo es bien preguntador y cosas, yo quiero aprovecharme para hacer esa pregunta y otra, que es realmente los aportes que ha estado haciendo Luis Abinader en términos de construir hospitales. En principio que hubo un inconveniente con el de San Francisco, que tuvo que hacerlo en La Vega, pero ahora recientemente él declaró que el doctor Chanel Rosa ya había autorizado la construcción de un hospital temporal en Villavasque, Montecristi. ¿Cuál es la realidad y la utilidad de estos aportes? Mira, son dos preguntas. Voy a comenzar por lo primero, porque por la primera pregunta, porque esa pregunta, que quería comentar sobre estos temas. Miren, y es importantísimo. Nosotros hemos visto con preocupación el descenso de la cantidad de pacientes que habitualmente van a los hospitales, clínicas privadas inclusive, no solamente hospitales públicos. Personas, sobre todo, que tienen alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, cualquier otra enfermedad, que habitualmente requiere que lo revise su especialista, y nosotros queremos exhortar a la gente que sufre esa enfermedad o cualquier otra que requiera un chequeo, que vaya a los hospitales públicos, a la clínica privada, que se mantenga en contacto con su especialista, porque, como tú bien señalabas, no solamente COVID, sino también la gente tiene que no descuidarse en esas enfermedades que también lo hacen mucho más vulnerable, el descuido frente a la misma. Eso por un lado, eso es fundamental. También los esquemas de vacunación. Nosotros tenemos todos los centros de vacunación del país, siguen abiertos hasta las 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Por lo tanto, hay que mantener los esquemas de vacunación de sus niños y de sus niñas en todo el país. Reitero, los centros habituales de vacunación siguen abiertos hasta las 4 de la tarde en los 5 días laborables de la semana. Y otro tema que nos preocupa son las mujeres embarazadas, que tienen que hacer su chequeo. Y nosotros también insistimos en que sigan yendo a sus hospitales, que hay médicos que ofrecen consultas. Nosotros, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo tenemos la maternidad de Los Minas, que solamente recibe pacientes para COVID. Por lo tanto, las otras maternidades, la Altagracia, la maternidad de la mujer, estamos atendiendo mujeres embarazadas que no tienen no tienen el virus, por lo cual pueden acercarse con toda tranquilidad, porque no queremos que haya un descuido que nos permita que empeoren las cifras de mortalidad materna como mortalidad neonatal. Entonces, eso quería ser enfático en ese tema, que hay que retirar sus medicamentos también de la unidad de atención primaria, que es un tema importante, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, eso sí es muy importante. Miren, en relación al otro tema, yo he dicho, cuando en emergencia uno se prepara para lo peor, aunque lo peor nunca llegue. Nosotros, en primer momento, el gobierno aceptó la donación del hospital de La Vega. No se hizo en Macorís, porque el hospital de San Francisco de Macorís, se estaba construyendo un hospital móvil. Señores, ninguno de los dos se han usado. Ni el de San Francisco construyó el gobierno, ni el de Abinader. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la necesidad. Esos hospitales se hacen aquí en toda parte del mundo
para si tú necesitas reforzar la red pública, tú lo refuerces, lo tienes ahí. Si no se usa, no quiere decir que fue un fracaso. Es un éxito que no se use. El fracaso es que lo dejamos que usar. Entonces, en ese sentido, no es, y así se lo he dicho, se lo he comunicado a la candidata vicepresidencial. Hemos tenido varias conversaciones en que nosotros valoramos, porque así ha sido también la intención del gobierno americano, valorar esos aportes que se han hecho, pero el hecho de que no se use no significa que han sido despreciados, todo lo contrario. Es un aporte que nosotros agradecemos, reconocemos, pero reitero, tenemos esos 2 hospitales móviles y ahora el del tercero, que es en Villa Vázquez, que efectivamente, miren, hay 2, el Servicio Nacional de Salud, Gustavo, no te rías. No, el Servicio Nacional de Salud tiene 2 funciones, tiene una función y el ministerio otra. Nosotros dimos la autorización porque finalmente es un hospital del Servicio Nacional de Salud. Por ejemplo, el Hospital de La Vega ya no es el hospital del PRM, es un hospital del Servicio Nacional de Salud. Cuando yo reporto el número de camas, estoy reportando esa cama. Y cuando yo cuento cuando digo que podemos contar con tantas camas, estamos contando con esa. Igual pasa con La Vega. Ahora bien, el Ministerio de Salud Pública es que finalmente dice si lo que está ahí, qué tipo de servicio se puede brindar. O sea, tú sabes que un hospital móvil, si no tiene área por ejemplo, de UCI, tú no puedes llevar a un paciente con UCI. Por eso nosotros decidimos que ese hospital de La Vega se construya próximo al hospital regional de La Vega. Ahora, si se nos complica un paciente, lógicamente llevarlo al hospital, pero en ningún caso ha habido intención, y lo digo porque así lo hemos comentado, una intención de un desprecio a cualquiera de esa. Por supuesto, en toda parte hay gente más radical, eso lo sabemos, porque incluso en la Vega el PRM tuvo que llamar la atención a algunos de sus miembros, pero por alguna razón u otra, pero lo importante es que nosotros podamos dar como país una capacidad de respuesta y que todos estemos por encima de las pasiones políticas, yo sé que a veces son difíciles de controlar. Hay un tema, Chanel, un tema un poquito delicado que tiene que ver con salud, con política y con tu gestión, o con la gestión salud. Tiene mucho que ver con el discurso de la oposición, que a veces se quiere ser solidario con el tema de salud, a veces se piensa que no se quiere apoyar una propuesta de extensión de plazo sobre la base del presidente solicita, y muchas veces se puede demostrar que no es solamente el tema de salud, tiene mucho que ver con el tema de las compras y contrataciones que hace el gobierno, que para el sector de la oposición se piensa que no hay la debida transparencia. Yo soy de lo que pienso que en lo que todo lo que tiene que ver con compras y contrataciones, ustedes están haciendo todo lo correcto y está a la vista de todo el mundo, y que tanto la Asociación de Industria de la República Dominicana como el CONEP han sido partícipes de las invitaciones que se le han hecho para que ellos, pues, su empresa puedan licitar cuando se pone una orden de compra. En ese sentido, yo pudiera también que tú corroboraras que las compras que se están haciendo no solamente cumplen con la ley de compras y contrataciones, sino también que Salud Pública, en este caso ustedes, han comprado fármacos mucho más baratos que los que le ha comprado en oposición cuando he tenido la ocasión de entregarlo, por ejemplo, en la provincia de Duarte. Miren, ese es un tema bueno, es importante, Gustavo, porque es un tema que se estuvo manejando. Yo creo también que ha sido un tema que se ha manejado por un tema político también. A mí me apenó mucho cuando hubo ese manejo porque fue un momento muy difícil. Yo lo dije en ese momento, que en mi caso estaba abierto a cualquier investigación y que quería que en esa investigación no participara nadie, ninguna institución del gobierno. Yo llamé a Participación Ciudadana, describí a dirigentes del PRM, dije que estaba dispuesto a una investigación independiente, que quería que revisara no solamente esta licitación que estamos haciendo, sino todas las anteriores. Dije que sí, porque nosotros tenemos proveedores que son de todos los partidos, están vinculados a todos los partidos, que le preguntara a un proveedor si en algún momento ha tenido que dar una comisión en el Servicio Nacional de Salud, y que yo no pedía prueba, solamente que alguien dijera que sí, que la tuvo que dar en este proceso de licitación. Y es todo. Más de ahí, ya pero igual, nosotros seguimos abiertos. Yo, si ese amargo momento que pasamos hace algunas semanas me sirvió de algo, fue para agradecer, y siempre lo digo, la solidaridad que yo tuve
no solamente de gente vinculada al PLD y al gobierno, sino de gente vinculada al PRM. Gente que me escribió, que me llamó, y no lo voy a hacer público, pero del más alto nivel del PRM, que me llamó para confiar, expresando la confianza que tenía en nosotros, en nuestra honestidad y en la transparencia también que había en muchos casos. Pero siempre la gente queda la duda, y yo creo que también es que nosotros estamos como servidores públicos, también tenemos que estar sujetos a esas, que me llame en su momento, y reiterar, a esas miserias que hacemos para trascender políticamente. Pudiéramos nosotros elegir, Víctor y Chanel, que precisamente ese desempeño, esa transparencia con que se han manejado ustedes, haya podido reposicionar al partido de gobierno de cara a los procesos electorales que tenemos. Yo no lo sé, Gustavo, yo la verdad que no lo sé, pero además tú sabes que la intención es fundamentalmente que la gente sepa que los recursos públicos, porque finalmente a mí me paga el que yo siempre he dicho, de impuestos que paga la gente que tenga el PRM, el Partido Reformista, en Fuerza del Pueblo, en toda parte, o sea, y la gente tiene que confiar en que uno maneja la forma transparente y de forma honesta. Yo dije, yo estoy dispuesto, señores, investiguen en mi patrimonio, lo que yo tengo, lo que yo debo, o sea, excepto 3 o 4 libros que tengo en mi casa, yo todo lo que tengo lo debo. O sea, dime tú, o sea, y yo tengo 36 años trabajando en el Estado, o sea, yo no puedo salir mañana con una casa en una villa en Armado, ¿de dónde voy a sacar? Si yo no tengo nada, yo no puedo sacar con una jipeta de 5 millones de pesos, ¿porque de dónde la voy a sacar? Chanel, eso le consta a todo el mundo. Entonces, uno, pues sí, pero de todo modo, fue un jueguito bastante difícil, porque, y yo espero cuando esto pase, porque cuando esto pase, yo creo que este tema no lo soltemos, porque finalmente fue un tema muy difícil. Muy difícil. La gente sabe quién es Chanel Rosa, pero naturalmente en el gobierno no hay tanto Chanel Rosa. Chanel, sí, pero, una inquietud. El candidato Luis Abinader, el principal líder del Partido Revolucionario Moderno y del país, porque ya el PLD es gobierno y oposición, porque en materia municipal es oposición porque tiene menos ayuntamientos. En materia de gobierno todavía sigue siendo Luis llamó a una cumbre, y yo veo que la cumbre puede ser muy buena porque además ha habido como un pugilato entre el candidato del gobierno y Luis también por aportar, y el candidato del gobierno por sacar provechos personales a la situación, queriendo ser más protagonista que el propio gobierno. Y a lo mejor en una cumbre en la que participe todo el liderazgo, se puede llegar a un acuerdo, de hecho, de que esas participaciones puedan ser en base a algunos criterios, y que haya como una norma de equilibrio de esas participaciones. ¿Cómo tú concibes este llamado a la cumbre que ha hecho Luis? Yo tengo una propuesta. Esa pregunta te la responde el vocero del bloque de diputados del PLD, que está aquí presente. Vamos a ver, déjenme entrevistarlo a ustedes dos ahora. Señor Sánchez, ¿qué usted opina de esa propuesta que ha visto el diputado de Asta? Vivimos lo único que... Chanel es un hombre muy inteligente, demasiado. Lo único que puedo decirle es que vivimos sobre un gobierno civilista, un presidente que respeta los órganos del Estado, un presidente que le dice, miren, ustedes son los que me permiten, los que me autorizan a hacer estos planes de emergencia, hacer este estado de emergencia. Son ustedes los que yo solicito 25 días y uno de ustedes dice 10, otro dice 17, otro dice 15. Al final se ponen de acuerdo 17, por 17 días yo cojo. Tengo que volver, lo solicito de nuevo. Y ha sido respetuoso al pie de letra de la independencia de los poderes. Gustavo, tú te lo cogiste de verdad. Esa fue una respuesta inteligente. Entonces tú de una vez lo tomas por ahí. Ya te respondiendo, Víctor. Mira, Víctor. Yo no puedo hablar cuando soy miembro del Comité Central, de miembro del Comité Central, yo no puedo hablar de política así, sin pedir autorización. ¿Tú eres miembro del Comité Central, Chanel? No, señor. Yo soy vicesecretario del PLD.
Ah, bueno. Gustavo, ¿tú decías, Gustavo, qué? No, que estamos llegando al momento final de este programa consensuando y no quisiéramos, Víctor, dejar pasar la oportunidad que Chanel pueda dirigirse a ese sector salud y a esa población que de manera muy particular a veces se desespera y que confía ciegamente en sus autoridades. Una autoridad, por ejemplo, que Chanel comparte con el ministro de Salud y que en manos de ellos está efectivamente el combate al contagio de este coronavirus. Por lo tanto, yo quisiera que con tu anuencia, Chanel tenga la oportunidad de unos minutos finales, un minuto final, de darle la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano de que juntos nosotros podemos enfrentar este mal y que del tema vamos a salir. Sí. Y que incluya en esa parte final, que a mí siempre me preocupa, tanta gente que tiene cáncer, que necesita medicamentos de alto costo, que tiene leucemia, y ahora mismo con esta situación, ¿cuál es la política en ese sentido? Nosotros, bueno, en esa parte, Víctor, antes de los minutos finales ya, igual, ahorita olvidé mencionar a la persona que padece un tipo de cáncer, que tiene que hacerse quimioterapia regular. Los hospitales oncológicos siguen abiertos, tanto el INCAR, que es el hospital público, los hospitales privados también, el hospital oncológico. Es importante que no descuiden esa parte. Nosotros, por lo tanto, en el Servicio Nacional de Salud, también estamos trabajando con las personas que se dializan. Ya tenemos prácticamente una ruta de transporte, porque ustedes saben que ahora con la dificultad del transporte, esa persona tiene que ir 3 veces a la semana, se le dificulta. Entonces, lo que hemos tratado de garantizar ese transporte, que puedan ir 3 veces a la semana a su centro de diálisis y llevarse y trasladarlo de nuevo a su casa. Entonces, eso lo estamos haciendo ya en diferentes partes del país. Nosotros la próxima semana ya concluimos ese proceso en el Gran Santo Domingo para que todas las personas que se dializan tengan su transporte seguro y no hagan preocuparse tanto de regresar a sus casas como de ir a su centro de diálisis. Pero te agradezco eso, Víctor. Y los nuevos, la gente nueva que se le ha descubierto una enfermedad y no tienen con qué comprar porque son medicamentos de alto costo, ¿cómo accesan? Sí, igual, mira, los medicamentos de alto costo, si están en el plan básico de salud, lo garantizan las ARS que están funcionando todos sus centros de autorización. Pero igual, las farmacias de alto costo que funcionan en los hospitales, valga decir, por ejemplo, en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáñez, hay una farmacia de alto costo que está abierta todos los días. En el Hospital Moscoso Polla, que es Santo Domingo, hay una farmacia de alto costo. Pero también el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública sigue autorizando los casos de aquellos medicamentos que no están en cobertura. Y es importante eso que tú acabas de señalar, porque me permite orientar a la población en el sentido de que la gente sepa que no han quedado protegidos, que sigue ese financiamiento de los hospitales, que más de 2.000 millones de pesos se invierten anualmente de parte del gobierno dominicano, del Estado dominicano, para garantizar esos medicamentos y lo que seguimos garantizando. Y sobre todo, hacer énfasis en el tema que mencioné inicialmente, el distanciamiento social. Yo sé que nos estamos cansando de la cuarentena, sobre todo los niños que tienen que estar encerrados en las casas, y todo el mundo. O sea, no ha sido un tema fácil para todos, para los ciudadanos y ciudadanas, pero esa es la única forma que tenemos de salir lo más rápido posible de todo esto, es mantener el distanciamiento social, físico, acogerse a la cuarentena que tanto que se ha aprobado y que en este momento se aplica, y también a la medida de toque de queda. Durante todo este fin de semana largo, que la gente se mantenga en sus hogares, y igualmente todos los días, que solamente la gente pueda salir de sus casas para las necesidades que son imprescindibles, y que sepan que del Estado Dominicano tenemos servidores públicos, tenemos médicos, enfermeras, bioanalistas, personal de salud, sentido general, que están dando la cara, que están dando lo mejor de sí para que esto también brindarle los servicios, asegurarle la salud a la gente. Pero que esto también tiene que ser, y es una responsabilidad individual de cada quien. Todos nosotros los que estamos de este lado estamos dando nuestra mejor versión para que se mantenga, por supuesto, la salud, garantizar la salud de la población. Así es que confiar en que las cosas van a mejorar, confiar en que podamos salir de esto lo más rápido posible. A nadie le interesa que esta situación se mantenga, porque es una situación que va a tener un impacto importante en la economía, que está teniendo un importante impacto en los ingresos del Estado,
en los empleos, en la situación de salud de la población. Por lo tanto, salir rápido de esto significa también hacerle caso, atender a las medidas que tanto del Ministerio como de otras instituciones del Estado, de OPS, de organismos internacionales, periódicamente se le hacen a la población dominicana. Y yo quiero que agradecerle también a ustedes dos buenos amigos que semanalmente y que han dado un ejemplo de que se puede tener una amistad estando en partidos políticos diferentes, que no importa cómo uno piense, siempre también hay puntos de unidad que uno lo puede utilizar para eso que ustedes hacen, que es servir a la ciudadanía, orientar a la gente, y eso, sobre todo en estos momentos, se agradece muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hemos terminado felizmente esta conversación. Será hasta la próxima semana cuando estaremos de vuelta en su espacio Consensuando. No te lo pierdas.